Vamos a empezar con el Ayom Yom. Primero lo leo y después voy a dar una explicación un poquito más amplia, por qué justamente este Ayom Yom está en el día de hoy. Hoy durante el día fue 11 de Tammuz. En la edición del Tania de Zolkvi del año Mevaser Tov, que son las letras que forman el año 5559 de 1799, que forma las palabras heraldo, o sea, el que da la buena noticia o las noticias del bien. Ese año se imprimió la primera versión del Igeret Teshuvah. No estaba dividida en capítulos y presentaba algunas variantes en su contenido respecto del texto presente. La aplicación es la siguiente. Un segundito, quiero ver algo. Sí. El Tania tiene 5 partes, que es, se me fue el Tania tiene 5 partes. La primera parte es la que se llama nuevamente Tania, Likutei Amarim, compilación de dichos, también se lo llama Sefer Shel Beinonim, el libro de los intermedios, que son 53 capítulos, donde, digamos, cuando se habla en general del Tania, se refiere a esta primera parte, que es la parte más central del Tania. La segunda parte, que sería justamente la segunda parte del Tania, se llama Shar Aichut Be'aemunah, que es el portón de la unicidad y la fe. Esta parte habla justamente de eso, de la conexión entre la persona y Hashem a través de la fe y realmente cómo funciona toda esa relación entre Hashem y la persona. La tercera parte, que es de lo que habla el Ayom Yom de hoy, tiene que ver con la Teshuvah. Se la llama Igeret Teshuvah, la misiva o la carta, o las cartas relacionadas con la Teshuvah, con el retorno a Hashem, que tiene 12 capítulos. Y es muy interesante porque nos da una perspectiva totalmente distinta de lo que es la Teshuvah, bien hasídica, cabalística, como en realidad el retorno, ¿qué es lo que realmente es el retorno? Y esa parte en los años embolismales, digamos, en los años que hay que tienen 13 meses, se lo empieza a estudiar hoy. Y ahora explico enseguida este tema de estudiar hoy. La cuarta parte se llama Igeret Kodesh, que, perdón, la segunda y tercera parte tiene 12 capítulos cada uno. La tercera parte se llama Igeret Kodesh, que son cartas que el Alter Rebbe mandó a distintas personas o comunidades. Pensaba, una carta de un Rebbe no es simplemente contar cómo están las cosas en casa o mandar saludos, sino son cuestiones muy profundas en el desarrollo de temas de la Torá, especialmente de acuerdo a la visión hasídica cabalística. Y la quinta parte se lo llama Kuntre Saharón, que es digamos, son más explicaciones sobre la primera parte del Tania. El Rebbe anterior, muy interesante, esta noche ya es 12 de Tammuz, 12 y 13 de Tammuz son los días de la liberación del Rebbe anterior, que ahora enseguida vamos a hablar un poquito de eso, de este tema. El Rebbe anterior fue quien dividió el Tania para estudiar durante todos los días del año. Y él pidió que haya 3 libros, que son centrales para la vida del Yehudí, que esto tienen que estudiarlo todos. No hay diferencia entre el que es más erudito o menos erudito. Las iniciales son Gitas o Gitat. La Het corresponde al Humash
a la parshá de la semana. La parshá de la semana está dividida en los 7 días, que son las 7 aliot del Shabbat. Cada día estudiamos, digamos, una aliyá, el domingo hasta Sheini, el lunes hasta Shlishi, así, hasta completarla con la explicación de Rashi. Después viene el Teilim, leer el Teilim, cómo el Teilim está dividido son los 150 capítulos en los 30, 29 o 30 días del mes. Y la tercera parte es el Tania lo dividió en el año, para que en el curso de un año se lo estudie todo. Esto empieza el 19 de Kislev, que es el año nuevo jasídico, hasta el 18 de Kislev del año nuevo jasídico siguiente. Y hay un calendario, digamos, una división para los años comunes y para los años de 13 meses. En los años de 13 meses, que así fue el año que se escribió la Yom Yom, entonces este día, el 11 de Tammuz, es cuando se empieza a estudiar esta tercer parte del Tania y Gereta Teshuvah. El rey anterior le tocó vivir en general en su vida una vida de mucho sacrificio y autosacrificio, especialmente en los años de su liderazgo como Rebbe. El Rebbe empezó a ser Rebbe en el año 1920, el 2 de Nisan, después del fallecimiento de su padre, el Rebbe Rashab, y fue Rebbe hasta comienzos del año 1950, el 10 de Shvat, que ahí falleció en Nueva York, que el Rebbe anterior había nacido en Lubavitch, y después nuestro Rebbe fue, digamos, quien ocupó su lugar. Como se darán cuenta, en esos 30 años de liderazgo, el Rebbe anterior tuvo que, digamos, atravesar el comunismo. Después tuvo algunos años, cuando pudo salir de Rusia en el año 1927, tuvo algunos años más o menos de tranquilidad y después tuvo la Segunda Guerra Mundial. Y ahí pudo escaparse Baruch Hashem a Estados Unidos. Y los últimos 10 años de su vida, desde el año 1940 a 1950, lo vivió en Nueva York, en Estados Unidos. Eh, Cuando él estaba en, en Rusia todavía, en la época del comunismo, sabemos que es las épocas primero de Lenin y especialmente en la época de Stalin, era tan dura la vida de los Yehudim, había tanta persecución que todo lo que era la vida judía cotidiana y activa y viva, eso lo trataron de cortar de raíz. Y eso significa, una vida judía tiene que tener templos, tiene que tener, o sea, sinagogas, tiene que tener escuelas fundamentalmente, yeshivot, tiene que tener lugares del kashrut, ya sea donde se fabrica como donde se lo vende, mikvaot, para poder cumplir con las leyes de la pureza familiar, eh, etcétera. Y, o sea, todo lo que va alrededor de la vida judía, ellos trataron de voltear, de cerrar. El Rebbe anterior tuvo una tarea titánica, porque él hizo un pacto con sus Hasidim de que no van a permitir que esto suceda. Entonces, donde los comunistas cerraban algo, el Rebbe anterior lo abría en otro lugar, mandaban Hasidim, muchos Hasidim desgraciadamente lo mandaron a Siberia y de muchos estuvieron 10 años, 20 años en el exilio, en algunos con trabajos forzados, etcétera. Y muchos no volvieron, muchos mataron, asesinaron, muchos ni se sabe qué pasó con ellos. En determinado momento, en el año 1927, había todo un grupo de judíos que estaban metidos con el comunismo, se llamaba la Yersexia, y ellos se empecinaron en encontrar al Rebbe anterior y arrestarlo.
Y así fue como hubo una acusación, lo arrestaron y estuvo prácticamente desde que lo arrestaron hasta que salió a la libertad, pasó casi un mes, de los cuales unas 3 semanas más o menos, o 2 semanas y media, no había noticias de él, pero después el rebe anterior contó cómo cómo lo trataron, lo torturaron. Bueno, una vida terrible para cualquier persona y ni que hablar para un rebe. Que el rebe era el símbolo de toda la judeidad de ahí, o sea, que el rebe esté encerrado, no era simplemente, bueno, encerraron a otro Yehudí, torturaron a otro Yehudí, lo aleino, que nunca más escuchemos estas cosas, sino que era la cabeza del Am Israel en toda esa zona. Un día como hoy, 12 de Tammuz, el rebe anterior recibió la noticia de que quedaba libre y el 13 de Tammuz pudo salir. Ese día no podía salir porque era un día de fiesta o festivo y feriado, y recién al día siguiente pudo salir. De esos días, los últimos 10 días estuvo en un lugar que se llama Kostroma, que estuvo como en el exilio, que lo mandaron, que tenía que estar 3 años, pero Baruch Hashem hubo tanta presión que se logró sacarlo. Presión de adentro y presión de afuera, ¿no? De distintos gobiernos, etcétera. Pero lo más importante que fue lo que el rebe anterior escribió. El rebe anterior escribió que no solamente a mí me liberó Hashem, sino que a todo Yehudí, estudioso de la Torá, hasta aquellos que lo único que tienen de judío es el nombre, porque por ahí ni se identifican, a ellos también los liberó Hashem. El rebe anterior nos reveló de que su liberación fue la liberación de todo el pueblo. Por eso es que estos 2 días son 2 días de Yom Tov, de Hag, de festividad. Con respecto a esto, siempre se dijo y se dice que el rebe anterior es un Bal Mesirut Nefesh. El rebe anterior tenía muchísimas cualidades. El amor al prójimo era ilimitado, se puede decir, inconmensurable. Pero todo venía a través del Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh quiere decir sacrificarse, el autosacrificio, uno estar dispuesto a dar todo por Hashem. Y para poder entender esto, y especialmente cuál es el mensaje para nosotros en esta época, que Baruch Hashem no tenemos esas persecuciones, entonces uno dice, bueno, el Mesirut Nefesh está dispuesto al sacrificio, era en aquella época, pero hoy en día, hoy vivimos en libertad, tenemos posibilidades de profesar nuestro judaísmo libremente. Entonces, está muy lindo digamos, el sacrificio del rebe anterior, muy lindo, muy interesante, muy emocionante. Pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Y en realidad tenemos que decir que hay un Mesirut Nefesh, hay una forma de conexión, de entrega con Hashem, que no tiene que ver con la persecución, por lo menos de afuera. Y para entender esto, les voy a contar una historia que pasó con el rebe anterior, que el mismo rebe anterior contó. Un día como hoy, que era Erev, el día previo al cumpleaños del rebe anterior, el rebe anterior justamente fue liberado el día de su cumpleaños, cuando el rebe anterior cumplió 47 años. Pero años atrás, cuando el rebe anterior cumplía 15 años, ahí en esta época en el hemisferio norte hace mucho calor. Entonces el rebe anterior con su papá, el rebe Rashab, estaban en un lugar donde el clima es más benévolo. El rebe Rashab, el papá, el que era rebe en ese momento, lo llama al rebe anterior, que iba a cumplir 15 años, se le dijo, mirá, prepárate porque vamos a ir a Lubavitch para pasar el día de tu cumpleaños e ir al Bet Haim, al cementerio,
donde se encuentra tu abuelo, el Rebbe Maharash, y tu bisabuelo, el Rebbe Tzemach Tzedek. Vamos a ir a hacer, a rezar, a pedir ahí a los kvarim de ellos, a las tumbas de ellos. Bueno, el Rebbe anterior se preparó, por supuesto, fueron de viaje, llegaron al día siguiente, no sé cuándo llegaron, si ese día, al día siguiente, y fueron al cementerio, estuvieron, eh, fueron a rezar al lado de los dos Kvarim, de Reb Marash, de Reb Tzemach Tzedek, y ahí, parece contiguo al cementerio, había una pequeña sinagoga, un pequeño templo. Entonces el rey Rashab le dijo a su hijo, el Rabbi Yosef Itzhak, le dijo, vení, acompáñame. Fueron al templo. El Rebbe Rashab abrió la Arona Kodesh y le dijo así, tenés que saber que a partir de ahora y hasta el resto de tu vida, de tus días, mejor dicho, tu vida va a estar envuelta en Mesirut Nefesh. Vas a tener que, que superar, digamos, muchísimos obstáculos y vas a tener que dar todo, absolutamente todo, para seguir conectado con Hashem y el trabajo comunitario que hay que hacer. Y el Rebbe Rashab le dijo, vos sos, yo en este momento te entrego como Abraham entregó a su hijo en la Keidah, en el momento que lo llevó para sacrificar. Y esto es lo que el Rebbe Rashab le dijo, ¿no? Ahora empecemos a analizar un poquito. Cuando hablamos de que una persona se conecta con Hashem, para poder entender lo que es Mesirut Nefesh. Antes de esto, les voy a decir, me faltó un detalle muy importante en la historia. Y le dijo, ¿y qué es Mesirut Nefesh? ¿Qué significa el autosacrificio? El Rebbe Rashab se lo dijo en Yiddish y le dijo así, Azoy unit anders. Esto significa así y no diferente. ¿Qué significa esto? O vamos a tratar de explicar lo que significa esto. Cada uno se conecta, o sea, en el mundo encontramos Yehudim que se conectan con Hashem de distintas maneras. Algunos lo hacen a través de la acción, haciendo buenas acciones, mitzvot, muchas mitzvot. Otros lo hacen a través de la emoción, el amor a Hashem, el temor a Hashem. Otros lo hacen a través del intelecto, entender, estudiar, profundizar en la Torah, tratar de entender todo lo que podamos entender. Pero después hay otro nivel. Ese nivel tiene que ver con la esencia. Estar conectado el Yehudí con Hashem esencialmente, donde no importa si entendemos o no entendemos, no importa si sentimos o no sentimos, no importa si hicimos más, hicimos menos. La conexión es esencial. Por eso el Rebbe Rashab le dijo, Azoy unit anders, es así y no es diferente. Esto es una acción, una conexión que va más allá de lo que uno pueda imaginarse. Es una conexión esencial. Y cuando hablamos de la conexión esencial, acá vemos que hay una diferencia entre, o sea, ¿qué le dijo el Rebbe Rashab? El Rebbe Rashab le dijo, yo te entrego ahora a Hashem como Abraham entregó a su hijo Isaac. ¿Qué significa esto? El Talmud en general habla sobre dos formas de Mesirut Nefesh, dos formas de entrega, de autosacrificio. Una es la de Rabbi Akiva y otra la de Abraham Avinu. Rabbi Akiva iba a fondo, no importaba cuáles iban a ser las consecuencias. Rabbi Akiva quería conectarse con Hashem y se puede decir que tenía un placer esencial
ante las dificultades. No es que buscaba las dificultades, o en cierta forma sí la buscaba, pero no en aras de complicarse la vida, sino en aras de estar totalmente conectado, unido a ayer. Hasta tal punto que él dijo, ¿cuándo van a llegar a ser mis actos como los actos de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? Cuando hacemos la tefilá de Yom Kippur, la de Musaf, una de las partes, por lo menos los Ashkenazim, leemos los Azara Arugei Malchut, 10 mártires, 10 grandes sabios de la época de la Mishnah, que fueron asesinados por los romanos, en forma terrible, terrible. Si uno lo lee, cada año lo volvemos a leer y cada año nos emocionamos por un lado y temblamos al leerlo. Uno de ellos era Rabbi Akiva. Dice, cuenta el Talmud mismo, que en el momento que lo estaban asesinando de una forma terrible, Rabbi Akiva se puso a decir, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y él dijo en ese momento, ¿cómo hasta tal punto? Y explicó el Talmud. Esto es lo que Rabbi Akiva estaba esperando toda la vida. Poder morir al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Hashem. Abraham Avinu era diferente. Abraham Avinu sabía que toda su misión, toda su función era difundir el nombre de Hashem por todos lados. Para ese momento eran todos idólatras. El primer monoteísta, el primero que mostró que hay un Hashem en el mundo, un Dios único, este fue Abraham Avinu. Entonces, esta era la misión de él. Cuando vino Hashem y le dijo, vas a llevar y sacrificar, a elevar a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, fue ese hijo que Abraham tanto estuvo esperando, que depositó todo su ser en él. Porque tenía otro hijo, Ismael, pero sabía que Ismael tenía otro camino. Ismael le interesaban otras cosas. Isaac era el que seguía el camino de su padre, Abraham. De hecho, fue el segundo patriarca, perdón. Pero Hashem le dijo, vas a llevarlo y vas a elevarlo como ofrenda para mí. Y fue y lo llevó al Hara Moriah, al monte Moriah, que es el lugar donde hoy se encuentra, hoy nos quedó solo el Kotel Amaraví, pero donde se erigió, se construyeron los templos y donde se va a construir el tercer Betamigdash, Dios quiera pronto en nuestros días. Y ahí fue donde lo llevó a Isaac. Al final vino el ángel le dijo, no hace falta que lo hagas. Entonces vemos que hay dos tipos de Mesirut Nefesh. Hay dos tipos de entrega. La entrega de Rabbi Akiva hasta dar la vida. La entrega de Abraham Avinu, de llevar a su hijo. Pero nos explicó el Rebbe anterior, y el Rebbe también, por supuesto, en distintos escritos y Mamarim, que son sus enseñanzas, que hoy en día no tenemos, Baruch Hashem, el Mesirut Nefesh, el autosacrificio, no es en aras de mantener el profesar la religión, el profesar el judaísmo, eh, por las persecuciones de otros pueblos, lo aleino, sino es por las persecuciones internas que tenemos. ¿Cuántas veces queremos y debemos hacer cosas y estamos perezosos? Decimos, bueno, hoy no tengo ganas, hoy no me da, no, esto no es para mí. ¿Voy o no voy? Bueno, me quedo en casa, estoy más tranquilo. O bueno, no, tengo que abrir el negocio y no puedo ir dejar el negocio en la mitad del día y ir a hacer una tefilá de minjá. Como dicen los sabios, que la tefilá más preciada es la de minjá, la de la tarde, porque la de la mañana uno va y hace con binyan, por supuesto, antes de que empiece el día. La de la noche es cuando ya terminó, pero de la tarde, especialmente en los días de invierno, es la más complicada. Es dejar la actividad que uno hace, ya sea profesional, comercial, industrial, y ir a hacer un minyan.
Y bueno, a veces uno puede estar perezoso en hacerlo. Entonces dice, no, voy a hacerlo igual. Ese es el Mesirut Nefesh que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos todas las posibilidades. Es mucho, por un lado, mucho más fácil, pero por otro lado depende solo de nosotros. Entonces, estos días del 12, 13 de Tammuz, la reflexión es esta, es saber que el hecho de que el Rebbe anterior tuvo su Geulá, sus días de liberación, y estos días de liberación, el Rebbe anterior nos incluyó y dijo que para todos nosotros, y no solamente para todos nosotros, sino cada año cuando llegue este día, 12, 13 de Tammuz, son días para Fabrengen, para juntarnos como Hasidim, para reunirnos, para cantar, para reflexionar, para escuchar lindas historias y lindas palabras de Torah, etcétera, para entusiasmarnos y bueno, llenarnos de cuerpo y alma. Eso es lo que pidió el rey anterior en estos días, como vamos a ver justamente en los próximos Ayom Yom. Entonces, estas son las decisiones que tenemos que tomar. El rey anterior nos abrió el camino para que podamos tomar esta decisión. Y cuando viene el Yetzer Hara, a veces somos muy estructurados en nuestras vidas y tenemos la vida más o menos armada y sabemos, bueno, ahora hago esto, ahora hago lo otro, después hago aquello y listo. Y cuando nos vienen y a veces uno sabe, el lunes hago esto, el martes voy al gimnasio, el miércoles voy a tenis, el jueves voy a guitarra y el viernes, bueno, a la tarde Shabbat. Entonces durante el día hago las compras de Shabbat, no sé. Y el domingo voy a la cancha. No sé por decir, ¿no es cierto? Uno puede estar estructurado. Y a veces hay que salir, el Yehudí tiene que saber salir de esas estructuras. Y esas estructuras tienen mucho que ver con el Yetzer Hara, con lo que te vamos adentro. Acá no estamos hablando de que uno va a ir a pecar, Hasbe Shalom, porque lo que no se puede hacer, no se puede hacer. De eso no vamos a dar todo un shiur para decir que no hay que pecar. Se entiende que no hay que hacer las cosas incorrectas. ¿Está bien? Lo que sí tenemos que entender es que dentro de lo que sí se puede hacer, no quiere decir que todo tenemos que hacerlo o todo hay que hacerlo en el momento que se puede hacer algo que es mucho más productivo. Productivo para uno, productivo para la familia, productivo para todo a Israel. Entonces, estos días 12 y 13 de Tammuz nos vienen a llevar a la reflexión, a pensar en estas cosas y tomar decisiones. A veces desestructurarse, tal vez esa es la palabra, totalmente no es fácil. Y no sé si está bien, pero de repente decir, bueno, hay momentos para cada cosa y porque a veces también cuando uno hace las cosas y lo hace como una rutina, digamos, ¿no? Uno va todos los días al minyan y ya es una rutina que llego a tal hora y rezo a tal hora y me voy a tal hora y de eso también tenemos que liberarnos. De repente decir, bueno, voy a tratar de llegar unos minutos antes al templo y leer, aunque sea 5 minutos, algo de la parsha de la semana, del Tania, de lo que sea, y me voy a quedar 5 minutos más para leer un poquito más de Teilim o estudiar algo o lo que sea, ¿no es cierto? Incluso en las cuestiones santas que hacemos, también tenemos que liberarnos. Y para eso vienen estos días, entre otros, para tomar fuerzas, entusiasmo, y sabemos que está la brajada del Rebe anterior y del Rebe y de todos los Rebe. Pero que Hashem realmente nos otorgue que de la liberación, que ya que estamos en día de liberación, que nos mande a la liberación verdadera y completa a través del Mashiach Tzidkeinu inmediatamente.